La arquitectura griega es una arquitectura que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, pero sus características se van a definir desde un momento muy temprano. De la arquitectura griega civil han quedado muy pocos restos, por lo que predomina la arquitectura religiosa, que se conoce principalmente por Vitruvio. Las principales características de la arquitectura es fundamentalmente dintelada, aunque conocen la bóveda, no la utilizan. Es monumental, pero no colosal como Egipto. Es muy equilibrada en cuanto al trazado de su plantel. Tiene una fácil lectura proporcionada porque todo está hecho con una medida, con un canon. Es fruto de un trabajo en equipo, lo que hace que sea una arquitectura de una gran perfección, con mucha armonía. El material es fundamentalmente la piedra, y dentro de ellas el mármol es la preferida, pero también se utilizaron otros materiales. En un principio se utiliza la madera o la mampostería. Siempre va a llevar elementos decorativos, cenefas, rosetas, ovas, perlas, palmetas. El templo griego. El templo es el edificio más significativo. Se construye según unos principios o normas, conocidos como orden o estilo, que están basados en la columna. Estos órdenes arrancan desde las raíces del arte griego, la raíz doria y la raíz jonia. A esto se les añade el corintio. Los griegos valoraban especialmente la proporción y la armonía en sus edificios. Según el tipo de columna y la relación entre los elementos arquitectónicos, pueden distinguirse tres tipos de órdenes o estilos. El orden dórico es el más arcaico y simple de los órdenes arquitectónicos. Proviene del pueblo dorio y es el orden griego por excelencia. Cuanto más antiguo, más sencillo, dando sensación de robustez. Cuanto más tardío, más esbelto y proporcionado, logrando así la armonía y la belleza clásica. El orden jónico, más esbelto y airoso que el orden dórico, y se caracteriza por las siguientes peculiaridades. La columna va dotada de base. Se trata de una pieza de apoyo compuesta por tres molduras, dos boceles circulares o medios toros, y una escocia intercalada entre ambos. En ocasiones, esta base se apoya a su vez sobre un plinto, pieza prismática de planta cuadrada de poco espesor. El fuste es de sección circular y suele presentar un ligero énfasis o galivo. Posee 24 canaladuras o estrellas separadas entre sí por finos filetes longitudinales. El tamaño del total de la columna suele ser de 18 módulos y el del propio fuste de 16. Frecuentemente el fuste acaba en un collarino y a la separación entre ellos se le llama astrálago. El orden corintio es el más elegante y ornamentado. Se atribuye su creación al escultor griego Calímaco en el siglo IV a.C. Al principio, el templo recuerda a una de las estancias de los palacios micénicos, en Meganón, y arrancando esa estructura se va desarrollando. La planta siempre va a ser rectangular, orientada al este y formada por naos o sella. Es la estancia que guarda la estatua. Pronaos. Es un pórtico que precede a la naos. Opistodomos. Es un falso pórtico, porque hay columnas pero no entrada. Aditón. Una estancia que puede haber tras la naos, y que está cerrada al exterior pero se comunica con la naos. Las denominaciones que puede tener un templo, según sus características, son prostilo, cuando tiene pronaos; anfiprostilo, cuando tiene pronaos y opistodomos; inantis, cuando tiene columnas entre lantae, lo más frecuente es que sean dos; períptero, cuando está rodeado de columnas exentas; díptero, cuando las columnas exentas que lo rodean son dobles; pseudoperíptero, si las columnas que lo rodean están adosadas; áptero, si no tiene columnas alrededor; monóptero, si es de planta circular; dístilo, si tiene dos columnas en el frente o en la parte de atrás. Normalmente son un número par, pero también hay algunas excepciones.
tetrástilo si tiene 4, hexástilo si tiene 6, octástilo si tiene 8, decástilo si tiene 10. La cubierta exterior es a dos aguas. Está realizada sobre base de tejas planas con una pequeña teja curva en las junturas. Estas tejas sirven para embellecer el tejado y para expulsar el agua lejos de los muros. Los principales templos clásicos. La Acrópolis. Conserva restos de templos jónicos y dóricos, ya totalmente configurados. Su orden está en época micénica, en la que estaba amurallada y tenía un claro sentido defensivo. Resistió durante mucho tiempo, pero en el 480 a.C. fue destruida por los persas, acabando con las obras que ya se habían empezado. Así, fue ya en época de Pericles cuando se reconstruye, convirtiéndose en santuario, aunque también había construcciones civiles. Junto a otros arquitectos destaca Fidías, que dirige el conjunto y además es el encargado del Partenón, el edificio más importante. La Acrópolis está amurallada y tiene una única puerta monumental al oeste, los Propileos, aunque también había otras pequeñas puertas. El Partenón, el templo más importante de la Acrópolis, se realizó en el 447 a.C., momento de resplandor de Pericles. Fidias dirige la obra y los arquitectos son Ictino y Calícrates. Fue un trabajo en equipo. En realidad se había iniciado antes, pero los persas invadieron y arrasaron Atenas, por lo que hubo que reconstruirlo y se le dio una nueva traza en este año. Ha sufrido muchísimas incidencias. Fue convertido en iglesia bizantina, en mezquita, en arsenal de los turcos. En el siglo XVII cayó una bomba que casi lo destruyó, y en el siglo XIX hubo un gran terremoto. Se ha rehecho y hoy lo podemos ver levantado, aunque las obras continúan. La gran mayoría de su decoración escultórica se encuentra en el Museo Británico. Está dedicado a Atenea Partenos, de la que había una gran estatua realizada por Fidias en la naos. Está realizado totalmente de mármol, hasta las tejas, a excepción de los dos primeros escalones del estilo Bato. Supone la cima de la perfección de la arquitectura clásica. Su estructura es similar a la de otros templos. Es un templo dórico, octástilo, períptero y anfipostilo. Pero su opostilomos tiene una puerta que da a una estancia que es la única novedad que presenta el templo. Pese a ser dórico, tiene algunas notas que corresponden con el orden jónico, con columnas jónicas en la cámara del interior y un friso corrido con relieves que aparece alrededor de la sella. Aunque el exterior tiene tríglifos y metopas, corresponde al dórico. La sella está dividida en dos estancias. La del este es la que guardaba la escultura de Atenea. La estancia del oeste se conoce con el nombre del tesoro, porque ahí es donde se guardó. El Erechtheion es uno de los templos más significativos. Fue levantado en el 421 a.C. y su autor probablemente fue Mesicles. Es un templo muy conflictivo en cuanto a su planta porque no guarda la regularidad de otros templos. Esto es debido a que el arquitecto se tuvo que ajustar a las irregularidades del terreno. Es difícil de clasificar porque tiene una serie de entrantes y salientes. Es del orden jónico y es hexástilo. Es interesante por su escultura, pero especialmente por su arquitectura. Hay una gran diferencia en el nivel del suelo. Los teatros. Los teatros aparecen tal y como los conocemos en el siglo IV. Ya se construían antes, pero en el siglo VII o VI no estaban configurados todavía. Los del siglo V probablemente ya mostraban las partes del siglo IV, pero se realizaban en madera y eran muy frecuentes los incendios, así que no se ha conservado ninguno. Estaban apoyados en las faldas de montañas o colinas, aprovechando el desnivel del terreno, pero también hay zonas realizadas de fábrica. Tienen una serie de partes fijas. Orquesta.
Zona circular en la parte baja donde se colocaba el coro. Esquene. Lugar delante del cual van a actuar los actores. Tiene columnatas y seguramente también tiene una estancia en el interior. Proscenio. A veces está delante de la escena, también en relación con los actores, donde esperaban, donde actúan. Es posible que la parte baja fuera de piedra y la alta de otro material más endeble, por eso solo conservamos las partes inferiores. Toilón. Son las gradas, de forma semicircular. Parodo. Es el pasillo y la entrada para los espectadores. Los estadios. El de Delfos es el mejor conservado. Es del siglo IV y se encuentra en la parte alta del valle del santuario. Se desarrolla en sentido alargado. Las gradas suelen estar apoyadas en la falda de una colina, pero otras veces esto no sucede y todo es de fábrica. Las gradas son alargadas, no muy altas, y se accede a ellas desde la parte inferior. En uno de los lados es semicircular y el otro lado termina en forma recta, que es donde se hacen los atletas. Se han encontrado marcas. Este lugar también es la meta y detrás hay distintas estancias donde esperaban y se preparaban. Otro estado importante fue el de Olimpia, pero está peor conservado.